Cada vez que terminamos una serie o de hablar de un tema en la iglesia, hablamos de lo que decidimos llamar en la iglesia un héroe de la fe, que es una persona, un cristiano probablemente de hace bastante tiempo. Solo hemos tenido una persona de la que hemos hablado de la era moderna, de Jackie Pullinger, pero esta gente ha sido para mí una inspiración y yo espero que sea una inspiración para tu vida. Yo era un muchacho cuando leí la historia de David Brainerd. Este es probablemente la figura más sorprendente de la que habremos hablado hasta la fecha. Yo espero que Dios te hable. Tienes un manualito que Ricardo y Laura trabajaron mucho para que puedas tener en la mano. Y nuestra meta es que puedas tomar algunas notas de lo que vamos a estar hablando hoy o que escribas aquello que sientes puede interrumpir tu camino con el Señor. Y que lo puedas guardar y orar para que Dios te ayude a vencer cualquier cosa que se entrometa entre tu camino con el Señor y tú. ¿Qué tal si levantas conmigo tu mano derecha? Le decimos: Señor Jesús, gracias por estar gracias por traerme este día a la iglesia, gracias por estar conmigo. Tócame, Señor, donde nadie me puede tocar. Tócame donde yo soy completamente intocable, inalcanzable. Toca mi vida, Señor Jesús. Toca la vida de mi familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me demoro unos 5 minutos o 7 minutos más, discúlpame, ¿sí? Es solo por hoy. Yo intento ser absolutamente puntual para respetar tu tiempo, pero voy a intentar leer o pasar por lo menos por todo el texto que John Piper redactó sobre la vida de David Brainerd. Que Dios te hable, ¿sí? Que Dios te hable. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en Connecticut. Tenía una familia única. Su papá había sido legislador y muere cuando David solo tiene 9 años. Su mamá muere cuando él tiene 14 años. Una debilidad muy profunda en su familia. Su hermano Israel muere a los 23. Su hermano Nehemías muere a los 32. Su hermana Jerusha muere a los 34 y él muere a los 29 años. Imagínate. Tiene toda su familia aparte de este tipo de experiencia. Él por alguna razón tiene una tendencia muy profunda a la depresión. Parece que toda su familia tiene una tendencia a la depresión. Cuando tenía 21 años, David, porque no existía todavía en este tiempo antibiótico, no existían medicinas para el dolor, a los 21 años él ya tiene tuberculosis, la tuberculosis de la que lo va a matar. Él en su juventud se va a vivir con su hermana Jerusha, que ya está casada, y a los 19 hereda una finca que quiso trabajar por un tiempo para darse cuenta muy rápido que él quiere una educación. Amaba a Dios, pero él cuenta que lo amaba mal. Lo amaba mal porque todo el tiempo él minimizaba sus pecados. Seguro que esto no es nada. Seguro que yo, con lo bueno que soy, puedo alcanzar la salvación. Era de estos que buscaba más de un camino para Dios. Era cristiano, pero también era algo más, dice él. Batallaba con Dios con la idea del pecado. ¿Qué pecado voy yo a tener? Seguro que lo que pasa en mi vida no es nada. Seguro que yo soy una buena persona. Nunca, dice él, se preocupó por el honor o por la gloria de Dios. Nunca le pidió a Dios que hiciera algo en su vida para que le diera más gloria. Todo se preocupaba por sí mismo, por sus intereses. Nunca dijo que yo fuera más santo para Dios. Pero cuando tenía solo 21 años, estaba intentando orar en una cueva y dice que experimentó una inexplicable gloria. Algo se había abierto. Lo que se abrió delante de él, dice él, fue la excelencia, la gloria, el poder, la gloria de Dios, lo bueno que es Dios. Y dice que ver a Dios tan grande y tan poderoso se tragó su vida, tomó su vida completamente para él. Dice que este fue el cambio. En su vida se levantó un deseo profundo para que el reino y la gloria de Dios fueran lo primero en su vida, para que exaltara todo en su vida, exaltara a aquel que se estaba convirtiendo en su rey, y para poder ser más santo, para poder caminar con él, reconociendo los pecados que había tenido. Este fue un momento paradigmático. Imagínate, David
Vivió 29 años y se convirtió a Jesús a los 21. ¿Qué logró este hombre en 8 años, que 300 años después de su muerte estamos hablando de él? ¿Cuántos años llevas caminando con el Señor? Te recordaría la gente mañana si murieras. Te recordarían en tu familia por el impacto que has tenido en sus vidas. El 12 de julio de 1739 se comenzó a preparar para ir a la Universidad de Yale. Para usted ser pastor hace 300 años en los Estados Unidos, tenía que haber sido graduado de 3 universidades, o perdón, de una de 3 universidades, de Harvard, de Yale o de una universidad europea. De cualquier otra manera, no podría servir a Dios. Ocurre que cuando David llega a la universidad, esto pasa en muchas universidades e instituciones, entre tanto estudio, la gente se olvida de orar y cuando David llega, le parece que hay un apagón espiritual en la universidad. Intenta orar, pero a la gente no le gusta que él esté orando. Intenta hablarle a la gente que tiene que amar más a Dios, pero a la gente no le gusta. Y él un día de rabia en una reunión dijo que uno de los consejeros de la universidad no tenía nada de gracia, que tenía más gracia una silla. Y en otra ocasión dijo que el rector de la universidad, a lo mejor de tanto pecado que tenía, en un momento iba a caer muerto. Pasa que siempre hay un sapo, ¿no? Y alguien va y lo cuenta y lo expulsan de Yale. Esto le quita la vida totalmente. Imagínate, él ya sufriendo mucho porque está para este momento, está tosiendo sangre casi todos los días por la tuberculosis que tiene, sangre y materia. Dice, esto que estoy tomando, lo estoy tomando de lo que se llama el diario de David Brainerd. Lo expulsan y mucha gente que lo conoce intenta defenderlo delante de la universidad, pero nadie logra convencer a los superiores. Así que él fue expulsado. Esto lo dice John Piper. Aquí hay una gran lección. A veces Dios está trabajando para su gloria, que era el deseo de David, aún en los errores de sus siervos. David se va a morir en 8 años, necesariamente se va a morir a los 29. Y David se hubiese podido morir siendo pastor en cualquier iglesia en los Estados Unidos. Hay una iglesia en el sur de los Estados Unidos casi en cada esquina. Hubiese podido morir entre comodidades, pero Dios, por amor de quién es él, le iba a dar a David una oportunidad de servirlo entre los indios. Así que un día el señor Jonathan Dickinson, que ha escuchado de la bondad de David, lo llama y le dice, ya que te echaron de Yale, ¿por qué no te haces misionero entre los indios? David lo piensa un instante y rápidamente decide que esta puede ser la opción a la que él le quiere entregar su vida. Y en noviembre 25 de 1742 fue examinado, porque cuando vos vas a ser pastor, se te examina todo en los Estados Unidos. Se examina testimonio, se te examina tu historia, se te examina tu educación. Y fue enviado para ir a los indios. Él escogió un gran territorio. El problema es que en este tiempo no hay celular, GPS, no hay nada. Entonces él tenía que ir cabalgando entre el frío, la lluvia, la tos, la sangre, la materia, 20 millas cada día para ir de un lugar a otro. Cuenta David que a veces el dolor que sentía en su pecho era como si un elefante se le hubiese puesto encima. A veces cuenta que el hipo que tenía, sus pulmones están para este momento muy mal, le hace vomitar sangre, vomitar sangre. Y siempre decía que se limpiaba como podía. Se colocaba entre los arbustos y salía a predicar para sus indios, para decirles que Jesús los amaba, para ver si liberaban sus almas del infierno. El primer lugar a donde David predica es con los Housatonic Indians at Canomic, en Stockbridge. La primera cabalgata fue de 20 millas. Cuando llegó, lo que intentó hacer fue aprender el idioma para poder predicar como podía. Así que el primer año trabajó con un intérprete y logró aprender lo suficiente para traducirles el Salmo 61. Brainerd predicó entre los indios durante 8 años. En 1745 predica por primera vez. En el 47 hace una última visita para luego irse a la casa de Jonathan Edwards. En la casa de Jonathan Edwards, uno de los mejores predicadores del mundo, aquí hablamos de él en una ocasión, es donde él muere. ¿Qué logra un hombre
en 8 años caminando con el Señor. 21 años siendo una persona normal, 8 años caminando con el Señor Jesucristo. Esto es lo que algunos dijeron de él. Henry Martin, un misionero, dijo esto: yo anhelo perseguir la vida de David Brainerd. Anhelo ser como él. Lo imito todos los días. William Carey, el fundador de las misiones modernas en los Estados Unidos, dijo que la vida de David Brainerd, este librito, era un texto sagrado. Gideon Hawley, misionero en África, dijo lo siguiente: necesito mucho más que el apoyo de los seres humanos para poder seguir adelante. Así que leo todos los días la Biblia y todos los días leo la vida de David Brainerd para poder tener un poco de consuelo. Yo creo que si te preguntaras qué es lo que logran hombres como estos, es mostrarte una cosa: que Dios puede usar a gente débil, enferma, sin ánimo, golpeados, que tienen batallas interiores, batallas en su mente, soledad, pero que claman todos los días a Dios para ser usados por Él, que Dios puede usar con ellos grandes cosas. Te voy a contar un poquito de los dolores de David. Habiendo estado hoy acostado en el piso porque no tenía cama, dormía también en el piso en la noche fría, me he despertado entre el rocío, el frío, he tosido mucha sangre y esta mañana, después de toser tanto, me encuentro en un profundo desorden mental y físico. En septiembre de 1746 dijo: he tenido una muy violenta tos y una considerable fiebre. No tengo apetito de comida y cuando me quiero levantar me caigo. Contando de sus días, dice que a veces tiene que cabalgar muchas millas y todos los días intenta, aún en medio de tanto dolor, poder servir a sus indios, a la gente a la que Dios lo llamó. Cuando David estaba muriendo, Jonathan Edwards escribió esto de él: me es imposible contar con mi letra el tipo de dolor que David está sintiendo, tanto en su espalda como en su pecho. Si esto es lo que él había vivido durante estos 8 años, no me imagino cómo pudo predicar. Y a ti y a mí a veces nos cuesta venir a la iglesia. Y a ti y a mí a veces nos cuesta poder caminar con el Señor y perdonar los males que nos hace. Y a ti y a mí a veces se nos pasan los días, los meses, los años preguntándonos si es que vamos a hacer algo por Dios o no. Lo que te tiene que sorprender de la vida de Brenner y de su diario no es solo el dolor que David experimenta, sino también cómo era de permanente la enfermedad que tenía. Es decir, no solo fue que David tiene tuberculosis, que se está muriendo, sino que todos los días lo ataca. Yo no sé si esto es normal, pero parece ser que todos los días está en una experiencia muy violenta de dolor y nunca dio un paso atrás. Nunca. No sabía cuándo iba a morir, pero nunca se detuvo para mirar atrás. David tenía una profunda depresión, no solo por la enfermedad que tenía, sino que en su familia parece que todos tenían depresión. Esta fue una familia de gente que sufría, que toda la vida, todo en la vida lo veía oscuro, negro. Si había, una de las cosas que los cristianos hacían en este tiempo era contemplar la naturaleza para ver cómo el poder de Dios, cómo Dios había podido lograr tanto con su poder. Y dice David que a él le parecía que la naturaleza era un desierto. Y era un desierto porque siempre tenía que cabalgar. Entonces era un dolor tener que ir, tener que enfrentarse al bosque. Si usted lee el diario de David Brainerd, va a notar que que por lo menos en 22 ocasiones le pidió a Dios que lo matara. En la soledad, en la tristeza, en sus propias palabras. Me siento con dolor de existir. No me siento digno de estar entre homicidios. Veo muy claramente mis pecados. No puedo sentir la presencia de Dios. Lo que siento es más fuerte que la muerte. E inmediatamente salió a predicarle a sus indios. Porque no importa cómo te sientes, ¿cierto?
amamos a Dios y servimos a Dios y hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, vivos, sintiéndonos bien o sintiéndonos mal, estando muy bien o estando muriéndonos de tristeza. No sea que Dios te haya escogido para usarte. No sea que Dios haya tenido la misericordia de encontrarte. En miércoles, marzo 9 de 1743, dice lo siguiente: he cabalgado durante 16 millas y si bien he sentido eh, un amor por ellos durante el camino, cuando llegué donde ellos no pude sentir nada. Esta es una de las grandes lecciones de la vida de David. Hay gente que cree que para servir a Dios tienes que amar a la gente a la que Dios te envió. O tienes que amar a tu familia para poder servirla. O tienes que amar a tus amigos para poder servirlos. En su diario se ve mucho una frase o varias frases que ilustran esta idea. Que hay días en los que él llegaba donde los indios después de cabalgar mucho tiempo y no sentía nada por ellos. Y con todo y eso, se levantaba y les decía: Jesús los ama. Jesús murió por sus pecados. Jesús quiere hacer algo en sus vidas. Algunos de nosotros pensamos que para servir a Dios tengo que sentir un gran amor por la gente. Lo único que necesitas es saber que Dios te llamó a la gente, que Dios te llamó a tu familia. Otra de las grandes batallas de David fue la batalla con la soledad. Dice esto David: tengo hambre por un cristiano que esté cerca. He cabalgado tan lejos que no hay una persona que esté acá. A veces puedo hablar con los indios, pero ellos hablan de cosas banales, paganas, porque todavía no conocen al Señor. Una persona cristiana con la que yo pudiera abrirle mi corazón sobre mi sombra espiritual, en donde pudiera contarle algo para que colocara su mano sobre mí y orara por mí. En diciembre de 1745 le escribe a Eleazar Willock, su amigo: dudo que si pudieras leer mi diario, encontrarás un día en el que me haya sentido tan triste y tan solo como me he sentido triste y solo hoy. ¿Cuál es la excusa que ha interrumpido tu camino con el Señor? Lo que más haya usado el diablo, las circunstancias o tú mismo para decirte: ya no voy a seguir, ya no voy a continuar. ¿Qué es la cosa que si tú miraras la vida te dijese: esto es lo que me ha detenido? Hay muchos con los que podría hablar de religión, dice él cuando les evangelizó. Pero lastimosamente, no hay nadie con quien haya podido vivir la religión. Otra de las grandes batallas de David era simplemente las duras circunstancias y la pobreza que tenía que vivir. Así lo dice él en 1743. Vivo pobremente en cuanto a las comodidades de la vida. No como mucho. Lo único que como es un poco de maíz hervido. Para conseguir pan, tengo que mandar a alguien 15 millas y 15 de regreso. Y casi siempre que llega, llega podrido o tieso. ¿Para qué le sirvió tanto dolor a David? Dice él. En tanta fatiga y extrema dificultad, a veces consolaba mi alma, diciéndome a mí mismo: esta noche voy a poder descansar o esta noche voy a poder encender un fuego. Pero debido a que ha sido tan dura mi vida y que estas cosas no llegan, he tenido que comenzar a mirar a Dios, a orar más fuertemente, a buscar más de Dios para encontrar un consuelo en mi corazón. Así que he aprendido a consolarme con las realidades de cómo es Dios, de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios, de lo misericordioso que es Dios. Me he enamorado de Dios en medio de mis dolores. Así que tus tristezas te pueden llevar a traicionar a Jesucristo, a traicionar la fe, o tus tristezas te pueden llevar a enamorarte más de Dios. Una de las grandes batallas de David es que se comenzó a hacer un hombre tan famoso en tan poco tiempo. La historia comenzó a correr que lo comenzaron a ofrecer iglesias para que las pastoreara.
iglesias muy grandes con mucha plata y con mucha comodidad, iglesias que le ofrecían aún que los pastoreara algunos años, 1 o 2 añitos, sus últimos 2 años de vida. Esta es la frase de David: he resuelto quedarme con los indios, porque esto es la que la providencia de Dios me ha indicado. Si bien en algún momento en mi corazón tuve una inclinación a ir a Hampton del Este. Hampton del Este era la iglesia más grande y con más dinero de toda la zona. Y le mandaron una cartica que decía que estaban dispuestos a echar a su pastor para contratarlo a él. Nunca me hagas esa, así. No sea mala gente. Esto dice David de cómo logró seguir con Jesucristo. Estaba consumido por una pasión por la santidad y por traer honor a su Maestro, a Jesucristo y al reino de Dios. Te lo repito, estaba consumido por una ambición por ser más santo, por honrar más a Dios, por obedecerlo más y por honrar a Jesús y poder servirlo. De aquí salió la frasecita que tienes en tu manual. De verdad que disfruto a Dios. Tengo un deseo insaciable por conocerlo. Tengo una sed grande por la santidad. Oh santidad, que mi alma anhele más ser santo. Oh, este placer que me duele, decía él, hace que mi alma presione más en la búsqueda de Dios, que nada interrumpa mi camino celestial. Solo una gran pasión y un amor muy grande por Dios va a lograr que llegues a donde Jesús quiere que llegues. Si para ti Jesús es lo más importante en tu vida, lo mejor que tienes, la meta más grande, vas a lograr llegar. Eso te va a permitir matar tus pecados, esto te va a permitir matar tu pereza, eso te va a permitir seguir a Jesús con fuerza. David Breiner no logró que miles de personas conocieran a Jesús. Máximo 300, 400 personas conocieron a Jesús y se convirtieron a Jesús en estos 8 años. Lo que David logró fue mostrarle al mundo que uno puede caminar con Jesús en medio de gran tristeza y gran dolor. Que no importa la grandeza, tampoco importa la música del celular. Tranquila. Que no importa la grandeza del dolor, la tristeza, la pena que experimentas, que lo único que tienes que tener entre tus ojos es lo valioso que es Jesús para ti. Si Jesús se va volviendo más valioso para ti, tus pecados, tus batallas se van a comenzar a volver mucho más pequeñas. Pero si Jesús no comienza a crecer en tu vida y a hacerse más valioso, tus batallas se van a ver más grandes. Solo una gran perspectiva de Jesús como la única opción para llegar a Dios y para transformar tu vida te va a cambiar. ¿Cómo logra David? Regálame, como te digo, nada más 5 minutitos. Este es un hombre de mucha oración. Es un hombre que ora cuando está bien, ora cuando está mal. Era un hombre de mucho ayuno y mucha oración. Ya te dije para qué se ayuna en la Biblia. Se ayuna en la Biblia para que sientas en tu cuerpo la urgencia de tu mente. Por ejemplo, he batallado en oración con Dios por esta pequeña corral de ovejas que me ha dado y también por los indios de todo el mundo, como también por mis amigos, como también por mi familia. Le he pedido a Dios que me llene de más pasión por orar, al punto, al punto de que le he pedido que me ayude a veces a no dormir para seguir orando. David era un hombre con muy poca pereza. Era un hombre que había entregado su vida a redimir el tiempo, a no rendirse, a no cansarse de hacer el bien para ser recompensado al final. Te voy a contar cómo muere David. Las últimas 19 semanas de su vida llega a la casa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, un predicador tan famoso, con una iglesia tan grande, por así decirlo, se encanta con la vida de David, porque no había visto un hombre tan sacrificado como este,
con tan poco y con tanta fuerza. Así que decide estar en su casa y cuidarlo por las últimas 19 semanas de su vida. Su hijita, Jerusha, se ha enamorado de él y le pide a su papá que por favor le permita cuidarlo. Así que ella se hace su enfermera y lo cuida por 19 semanas. Las últimas semanas de David fueron completamente agonizantes. Tú hubieses podido decir algo como esto: como has sido tan sacrificado por Dios, seguro que Dios lo va a ayudar. A veces no pasa. Y la meta no es a veces de Dios calmar la tormenta a tu alrededor, sino intentar calmarte a ti en medio de la tormenta. David, ¿por qué muere? ¿Por qué vive y muere de esta manera un hombre como él? 29 de octubre de 1747 es la fecha de su muerte. ¿Por qué muere un hombre así? Si tú me preguntaras por qué Dios le permite a un hombre vivir y morir en condiciones tan difíciles, para ti, para que vos te des cuenta de que se puede caminar con Jesús en medio de dificultades muy grandes. Y yo te aseguro esto: tus dolores probablemente nunca van a llegar ni a la mitad del dolor de este hombre. Que Dios nunca te permita cabalgar 19 millas escupiendo sangre, materia y pidiéndole a Dios que te lleve. Que Dios nunca te permita estar tan solo por años seguidos y logrando mantenerte en la fe. Que Dios te permita una vida más cómoda, pero que cuando quieras dar un paso atrás, te acuerdes de este hombre y digas: si ese hombre pudo. Era un niño, David. Era un niño y logró mantener su fe en Jesucristo. Tú puedes. Tú puedes. Con la vida que te tocó, tú puedes. Jerusha se enamora de David hasta el límite, lo cuida hasta el límite, y 4 meses después de que David muere, ella muere. La gente dice que murió entre el dolor de haberlo visto morir, pero también porque probablemente adquirió la enfermedad. Lo interesante es que David vivió con esta enfermedad 9 años y no lo mató, porque Dios sostuvo su vida. Y a mí me gusta pensar que como Pablo lo dice en segundo, Pablo dice que a él Dios lo salvó para nosotros, para que tuviésemos el testimonio de la paciencia de Jesucristo. Y yo creo que Dios usó a David para nosotros, para que tú tengas un testimonio de lo que tú puedes hacer en medio de lo que estés viviendo hoy. Tú puedes seguir a Jesucristo. Tú puedes dar un paso al frente. Tú puedes permanecer a lo que Dios te llamó. Si este niñito lo logró, vos podés. Vos podés. Ya si levantas tu mano derecha, le decimos: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y que podamos caminar contigo en medio de lo que vivimos. Déjanos conocerte, Jesús. Déjanos amarte. Para que se demuestre, para que se vea que tú vales más que la vida, que se puede caminar, que seamos un testimonio a nuestra familia, de que podemos caminar con Jesús en medio de circunstancias difíciles. Que seamos un testimonio a nuestra familia de gente que nunca da un paso atrás, que seamos un testimonio a nuestra familia de gente que sigue adelante, que soporta, que puede. Nunca tendremos que cabalgar, así que vayamos en carro bien a donde tengamos que ir, que vayamos en moto, que no nos distraiga la lluvia, que no nos traiga el dolor, que nada nos distraiga, Señor, porque podemos caminar contigo. Señor, de David, gracias por hacer lo que hiciste en su vida, de este hombre de que no somos dignos de desatar erguidos la correa de su calzado. Que podamos ser como este hombre. Ten misericordia de nosotros. Amén.